Buenas tardes, señoras, señores y jóvenes en general, hombres y mujeres. Hoy día, 20 de diciembre del 2015, ocurro nuevamente ustedes con este programa jurídico Tucuiricuy, Ojos y Oídos del Pueblo. Como siempre les digo, soy el abogado César Javier Ojeda Cifuentes. Tengo más de 40 años de ejercicio profesional. Mi registro en el Colegio de Abogados es 6.333 y mi versación jurídica la obtengo de recortar el diario oficial El Peruano hasta hoy día, ¿no? Las modificaciones de la Constitución al amparo del artículo 106 de la Carta Magna, y también recorto y archivo las leyes más importantes, que es la primera fuente del derecho. La segunda es la jurisprudencia. Por ello, recorto las sentencias de casación de la Corte Suprema de Justicia de la República, como los 7 procesos constitucionales a cargo del Tribunal Constitucional. Y por último, también recorto una fuente más que es muy importante, que es la doctrina, que es por el bagaje jurídico que tienen las abogadas y los abogados especializados en cada área del derecho. Hoy día, en este programa número 96, les digo a ustedes, señor, señora, joven, hombre o mujer, que vamos a votar el 10 de abril del 2016 por quien sea quien presida el Perú con sus congresistas. Lo debemos hacer por quien ha demostrado que es honesta, al igual que quienes la acompañan como congresistas, para cambiar la Constitución fujimorista de 1993, donde no se da importancia al bien común, o sea, aquello que beneficia a las mayorías, como son las trabajadoras, los trabajadores, los agricultores, las agricultoras, los pequeños comerciantes, los jubilados, los pensionistas, hombres y mujeres. La Constitución de 1993, que la hizo el fujimorismo, ¿no?, se privilegia, se da más importancia, ¿no?, al dinero de las empresas millonarias, gasíferas, petroleras, mineras, bancarias, productoras de alimentos, de fármacos, de medicinas, de AFP, entidades bancarias, que lo único que han hecho es que las universidades, por ejemplo, estén exoneradas de impuestos. Y las mismas, estas universidades, adolecen de buenos catedráticos, porque pagan sueldos exiguos, insuficientes, escasos. Universidades que no cuentan con laboratorios y equipos del nivel universitario, como así lo ha señalado la Comisión de Educación presidida por Daniel Mora, en donde solo los dueños o los rectores de estas universidades privadas son millonarios, como son los casos de la Universidad Privada Garcilaso de la Vega y César Vallejo de César Acuña, o como la Universidad San Martín de Porres, donde Alan Ludwig Gabriel García Pérez es quien tiene a su cargo una entidad educativa cuyo doctorado es falso, por cuya razón este expresidente del Perú, ¿no?, y líder del partido aprista, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, dice que en su eventual gobierno desactivaría la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, órgano encargado de supervisar la calidad de las universidades. Él dice así, la SUNEDU sí me la tumbaría. Imagínense el término, la locución, la expresión, la palabra que utiliza este condenado. Dice, la SUNEDU sí la tumbaría. La ley debe establecer criterios reales. El Estado no tiene nada que hacer en el interior de las universidades. Ese es el tipo
de gobierno liberal que defiende Alan Rubio y Gabriel García Pérez como los apristas, como Keiko Fujimori de Fuerza Popular, el partido fujimorista, como César Acuña Peralta, líder de Alianza para el Progreso, de Pedro Pablo Kuczynski Godard, que también dice que se tumbaría a la SUNEDU, o también, aunque ahora ha variado un poco, Alejandro Toledo Manrique por todos los problemas que tiene. Entonces, estos 5 políticos que presiden las encuestas, porque las encuestas están amañadas, porque solamente en su pregunta inicial dicen: ¿por cuál de estos 5 políticos usted votaría para ser presidente del Perú? Alan Rubio y Gabriel García, Alejandro Toledo Manrique, Pedro Pablo Kuczynski Godard, César Acuña Peralta, ¿no? Es increíble, increíble. O Keiko Fujimori. Entonces, yo les digo lo siguiente: la ley que crea el SUNEDU o la SUNEDU es la institución que permite controlar, por ejemplo, que entidades educativas no estén a cargo de un fulano como Alan Rubio y Gabriel García Pérez, que dice ser doctor y no tiene el título de doctorado, para que haya una educación de calidad y no con un tipo que lo primero que hace es falsear, ¿no?, el título académico que tiene. Entonces, al igual que lo que dice Alan Rubio y Gabriel García Pérez de que el Estado no debe controlar nada, es la misma posición de estos mismos políticos: Alejandro Toledo Manrique, Pedro Pablo Kuczynski Godard, Keiko Fujimori y César Acuña Peralta, en donde, por ejemplo, los miembros del partido de Fuerza Popular de Keiko Fujimori, como el caso de José Luis Ábalos, Elías Ábalos, es dueño de la Universidad San Juan Bautista, ¿no? O por ejemplo, Joaquín Ramírez es su secretario general y tiene problemas penales de labrados activos. Él está conectado con alas peruanas, esta universidad que creo que le pagó el viaje a Francisco Tábara, el presidente actual del Jurado Nacional de Elecciones, al que se ha encontrado que la hija de él trabajaba con César Acuña Peralta, por lo cual hay un conflicto de intereses gravísimo, y ese es el problema que pasa en este Perú, ¿no?, en donde los que protegen, digamos, la corrupción y que hay una impunidad terrible, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, en donde los que están ahí es porque se modificó la Constitución de 1979 con Fujimori y se ha incorporado a que los decanos y rectores de estas universidades privadas integren el Consejo Nacional de la Magistratura, para que un juez o un fiscal con resoluciones contrarias al texto expreso y claro de la ley, o donde se prescinde de los hechos probados, demostrados, acreditados fehacientemente en el proceso, por lo cual es delito de prevaricato, simplemente no reciban ninguna sanción. Esta situación de grave corrupción, estamos viendo que, por ejemplo, los policías, un coronel he visto, está ligado a una organización criminal por conversaciones de ese grupo Constelación, ¿no? O por ejemplo, están vinculados a problemas de extorsión o de sicariato, por Dios. O ahora último ha salido que José Pérez Guadalupe, el ministro del Interior, ¿no?, quien no se podía explicar por qué defendía a Julio Magán, ¿no?, que hizo que le dieran una seguridad terrible al delincuente Caracol, que no es sabido,
Y precisamente esta protección impidió que permaneciera en la cárcel. En el diario La República, donde yo precisamente obtengo el aspecto fáctico, o sea, las circunstancias, los hechos que yo comento en este programa Tucuiricu, Ojos de Oído del Pueblo, es increíble, por Dios. Este ministro del Interior tiene ahora que sus secretos telefónicos, bancarios, tributarios, sea levantado de inmediato, igual que ese Julio Magán, igual que el otro general que todavía lo escoltó, lo llevó en un carro y con 2 motocicletas, por Dios, ¿no? Es igual como una vez quise yo ir a tomarle un análisis a mi hijo por San Isidro, y llegué y dejé mi carro, me acuerdo, junto a una entidad que hacía esos análisis, y el que estaba ahí de seguridad me dijo: usted tiene que sacar. Digo: ¿por qué? Si no, me dijo, este es la casa del presidente de Petroperú. Oiga, le dije: no me da la gana de sacarlo, ¿me entiende? Porque a lo mejor este condenado que usted vigila, a lo mejor, y efectivamente estuvo procesado por robo por Petroperú, y así es, por Dios. Entonces, una de las cosas terribles que está pasando en nuestro Perú es que, salvo el fiscal de la nación, por supuesto que hay jueces, hay fiscales, gracias a Dios, que son correctos, pero hay otros, particularmente si son apristas, fujimoristas. Se acaba de hacer ingresar por el Consejo Nacional de la Magistratura alguien que estaba impedido, César Pariachi Nostroza, por una serie de cuestionamientos que tiene. Ahora viene Ángel Romero Díaz, que fue repuesto por los miembros del Tribunal Constitucional apristas. Entonces, hay un Waldo Jauregui, que fue supremo aprista. Van a incorporarse, creo, otros más apristas. Con esto, lógicamente, cualquier cuestionamiento en el aspecto jurisdiccional a Alan Lubil, Gabriel García o a cualquier aprista no va a tener problemas. ¿Me entienden ustedes? ¿No? Entonces, a jueces que, por ejemplo, los policías que son descubiertos, de repente, por una acción de amparo, vuelven a sus puestos. Esto es inadmisible. Señor, señora, joven, no podemos aceptar este Perú lleno de funcionarios apristas, fujimoristas, ¿no? O de estos partidos, ¿no? Que lo único que quieren es seguir usufructuando de sus puestos públicos. Entonces, yo les digo que hombres como Pedro Pablo Kuczynski, lo vuelvo a repetir hasta el hartazgo, 5 años presidente del directorio del ERNOR, la empresa esa chilena de energía eléctrica, y se opuso a que la SUNAT le cobrase 1.000 millones una cotación. Esto no puede ser posible, por Dios, ¿no? Entonces, yo creo sinceramente que esta constitución fujimorista de 1993, en donde se privilegia, se da más importancia, ¿no?, a la defensa de las empresas millonarias, petroleras, gasíferas, mineras, productoras de alimentos industrializados, de fármacos, de medicinas, de entidades bancarias o de AFP, ¿no? O sea, donde el bien común no interesa. ¿Me entienden ustedes? La política es el arte de gobernar un país, ¿no?, dictando leyes, haciéndolas cumplir y remediando las necesidades de los habitantes. Aquí no. Lo que se remedia es el aspecto económico de estas empresas y de estos políticos. Yo creo que usted, señor, usted, señora, usted joven, hombre o mujer, si votan por Verónica Mendoza Fritz con sus congresistas, estos cambiarán la Constitución de 1993 para extirpar la corrupción en el Perú, de policías, de jueces, fiscales, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, porque los congresistas de todos estos partidos tradicionales, por ejemplo,
Voy a citarle 2 casos donde hay pruebas fehacientes de que el expresidente del Perú, ¿no?, al violar la Constitución, porque de acuerdo con el artículo 2, numeral 24, literal A, dice: se está impedido de hacer lo que la ley prohíbe. La ley, de acuerdo con el decreto legislativo 824, ley sobre narcotráfico, impedía conmutar, o sea, rebajar penas o indultar a procesados o sentenciados por caso de narcotráfico en su forma agravada, contenidos en el artículo 297 del Código Penal. Este Congreso ha debido de inhabilitarlo, sin embargo no lo ha hecho. O en el caso de Julio Gagó Pérez, ¿se acuerdan? Probadazo, el señor Copia, no le ha pasado nada más que 120 días, ha debido ser procesado penalmente, porque es delito contra la fe pública y un montón de delitos. O el caso de los miembros de la magistratura, hay varios de sus componentes con graves ilícitos. El Congreso, de acuerdo con el artículo 157, debe removerlos del cargo por falta grave, y sin embargo no lo ha hecho. Entonces, usted, señor, usted, señora, jóvenes, hombres y mujeres, trabajadores, trabajadoras, agricultores, agricultoras, pequeños comerciantes, jubilados, pensionistas, hombres y mujeres, ustedes no pueden querer que estos políticos sigan manteniendo la corrupción en el Perú. Por eso finalizo este programa 96 señalando que la única ventana que tenemos para lograr extirpar la corrupción es ingresando por esta ventana llamada Verónica Mendoza y quienes lo acompañan. Pero yo también mantengo lo siguiente: ya nos ha pasado el paso de Pepe Jorge, este condenado que se encontró que estaba recibiendo plata de tía María. Siempre yo ya he tenido experiencia, 2 fulanos que habían armado una escuela doctrinaria en Perú Posible resultaron medrando al Estado en una empresa del Estado y se presentaban como que había que rezar a Dios, ni hablar. Jesucristo ha dicho: por los frutos los conoceréis. Tenemos un buen tribunal constitucional, un buen fiscal de la nación. No perdamos esto, por favor. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general. Muchas gracias.